ser agradecidos es una característica que pone Dios en los seres humanos para obtener bendición, para recibir bendición, para ser prósperos, para ser bendecidos por Dios. Tal vez se ha perdido un poquito esto y no se le ve en el propio sentido de lo que Dios quiso hacer con esta experiencia, pero vamos a entrar hoy un poquito a esto y como siempre me gusta poner la parte antagónica. La diferencia de ser agradecido es ser ingrato. Ingrato es una persona que no responde con una actitud de agradecimiento. Nosotros vivimos en una sociedad donde poquito a poco se van perdiendo hasta esos valores y principios y se va perdiendo el agradecimiento. A veces perdemos el agradecimiento con demás personas, otras veces lo perdemos para con Dios o para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva tan rápido, las cosas del mundo nos llevan tan rápido que a veces se nos olvidan esos aspectos fundamentales que Dios puso, pero que tenían un propósito especial de bendecir nuestras vidas. Cuando usted le regala algo a alguien y la persona reacciona de una forma ingrata, posiblemente la última vez que usted le vuelve a regalar. Yo cuento que allá cerca donde mamá, siempre pasaba, había un indigente, una persona de esas que vivían en la calle, y este hombre pasó una vez que estábamos ahí y tocó la puerta. Y dice, señora, ¿no me pueden regalar algo de comer? O algo para ponerme, tengo frío, o dinero, ¿verdad? Entonces, mamá fue y le preparó algo de lo que tenía y se lo dio en una bandejita y le sacó un par de camisas de la de mi hermano. Y el indigente le decían Rambo, nunca se me olvida, ¿verdad? Le decían Rambo, pero no era el de las películas, estaba parecido. Entonces Rambo abrió la comida y arrugó la cara y la puso ahí. Y extendió las camisas y las dejó botadas y se fue. La actitud de él hizo que nunca más, la próxima vez que Rambo se le olvidó lo que había hecho y pasó a tocar la puerta, de una vez mamá le dijo, no señor, nosotros nos cerramos la puerta completamente de la bendición, muchas veces por actitudes desagradecidas o ingratas. Y lo peor es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo desagradecidos, y ahí está el detalle, porque tendremos que darnos cuenta. El agradecimiento es la acción de mostrar la gratitud, es de alegrarse, es una expresión que nace de la voluntad, es un sentimiento que surge con respecto a una persona que hizo algo por nosotros. Por eso cuando estamos bien agradecidos, lo mostramos con sonrisas, lo mostramos con un abrazo, con un beso, con un grito. De viaje se ve cuando una persona está sumamente agradecida. A veces vemos personas que reciben regalos y hacen una mueca de alegría. Gracias. Y usted sabe, no le gustó. No le gustó. ¿Por qué? Porque el agradecimiento se expresa y no se puede quedar únicamente en el corazón. Usted puede quedar muy agradecido, pero muy agradecido. Pero si no lo demuestra, es como que no lo hubiera quedado. Entonces, de nada vale que nosotros digamos, somos agradecidos con Dios si no lo externamos. Hay tres características fundamentales para ser agradecidos. Primero, darnos cuenta y valorar las acciones favorables. Si no entendemos que alguien hizo algo por nosotros, es imposible que estemos agradecidos. Nuestra vida sin Cristo normalmente fue eso. Nuestra vida sin Cristo no hemos entendido lo que hizo Dios por nosotros. Enviar a su Hijo al mundo. Enviar a su Hijo a solucionar nuestro problema legal. Enviar a su Hijo a pagar por nuestros pecados, a reconectarnos con Dios, a ofrecernos vida eterna. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, pues no le estamos agradecidos a Dios.
No vivimos con agradecimiento a Dios, pero cuando uno sabe de dónde Dios lo rescató y cómo cambió completamente y cómo hubo un giro en nuestra vida, uno vive agradecido día y noche con Dios. ¿Cuántos viven agradecidos con Dios día y noche? Okay. Entonces recuerden que no solo es tenerlo en el corazón, sino demostrarlo. Si no hay que sacarlo, porque si no es como que no estuviera. Porque el segundo elemento de la gratitud es expresarlo, expresar nuestra gratitud. El que no expresa su gratitud está exactamente al mismo nivel de un mal agradecido. Usted me regala algo a mí y yo lo agarré y lo guardé, me lo eché a la bolsa y ni gracias le dije. Cuando yo llego a la casa, se lo enseño a mi esposa y le digo, mira lo que me regaló fulano. Mira qué lindo, qué precioso, estoy bien contento. Era lo que yo necesitaba, era lo que yo quería. Estoy tan feliz. Eso se lo estoy diciendo yo porque es lo que tengo en mi corazón. Pero ¿qué cree la persona que me lo dio? Que no le gustó. Porque no hubo señal de agradecimiento. Entonces la persona dice, en la vida le volveré a dar nada a Fernando. Porque es un mal agradecido. Y yo por otro lado, todo contento. Bueno, porque el agradecimiento obligatoriamente tiene que demostrarse. No se puede quedar como un sentimiento interno, sino tiene que pasarse a una expresión externa. Y el último punto del agradecimiento es que se tiene que actuar con reciprocidad. Reciprocidad es que lo que a uno le hicieron bonito, hacérselo a otra persona. Entonces, cuando yo recibo algo y yo quedo agradecido, de alguna manera interna, yo estoy generando como una deuda con la persona que hizo algo por mí. Y yo voy a estar no obligado, pero sí voy a estar deseando algún día poder devolver ese favor. Poder devolverle el favor a la persona que me lo hizo. Poder devolver el detalle. Porque si alguien hizo algo por mí y yo quedé feliz, pero después esa persona necesita de mí y yo me hice el que estaba viendo para otro lado, me convierto en un ingrato. Porque no estoy correspondiendo como el agradecimiento tiene que responder. Le he titulado a esta enseñanza Los leprosos ingratos. Y me imagino que todos saben que me refiero a los 10 leprosos que nos habla la palabra de Dios. Y quiero leer para ustedes, y el que tiene Biblia puede buscar en Lucas 17, del 11 al 19. Y si no, lo pueden leer en la pantalla. ¿Ok? En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de la enfermedad, de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto a alabar a Dios. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero tal vez para tener un contexto más claro, vamos a poner el mapita para que todos entremos más o menos. Ok. ¿Todo lo ven más o menos? Más o menos, sí. La región de arriba, en verde, es Galilea. Era una de las provincias donde, como estaba dividido Israel en los tiempos de Jesús. En medio estaba Samaria y abajo estaba Judea, que era donde queda Jerusalén. Eso junto con otras provincias como Perea y Decápolis y Turea conformaban lo que era la región israelita. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jesús venía, proyecten esto, de Galilea a Samaria.
O sea, venía pasando como la frontera entre Galilea y Samaria. Y algo que debemos recordar es que el templo estaba en Jerusalén. Guárdese esto. Jesús venía entre Galilea y Samaria, pero el templo estaba en Jerusalén. Entonces, los 10 leprosos, dice la palabra de Dios, que le salieron al encuentro y le gritaban de lejos que le tuviera misericordia. Es normal, es lo más común que nosotros en tiempo de crisis clamamos a Dios. Eso no le tiene que dar ni vergüenza ni nada, es lo más normal, pues para eso es Dios. Para eso está Dios, el amor de Dios. Entonces, cuando la estamos viendo en una gran dificultad, lo más común es que nosotros clamemos a Dios, busquemos de Dios. Cuando hay alguien que tiene una persona grave en el hospital, esa persona deja a un lado el fútbol, deja a un lado las fiestas, deja a un lado cualquier cosa, porque tiene una crisis y esa crisis lo lleva a acercarse y clamar a Dios. Nadie está pensando en una emergencia, ay, ¿y cómo habrá quedado el partido? Es lo que menos le importa, ni la política. Ni, ay, hoy tenía una fiesta. No, tienes a tu madre grave, tienes a un hermano muriendo, tienes un hijo enfermo. Entonces, lo que hicieron los leprosos está dentro de lo normal. Los leprosos no se podían acercar a ninguna persona porque si no los apedreaban. Había una ley que no les permitían estar cerca en ningún momento de la gente que estuviera sana. Todos los leprosos tenían que andar normalmente con una campana, con algo que hiciera ruido, y cuando ellos estaban de lejos y veían a alguien, comenzaban a sonar la campana para que la persona quedara advertida que había un leproso, y ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, que él era inmundo. Entonces el que venía caminando, oh, ahí hay un inmundo, tenemos que dar la vuelta, porque en ese tiempo se creía, se estimaba que la lepra era contagiosa, entonces había que mantenerlos. Entonces ellos de lejos, y yo me pregunto, ¿por qué fueron ellos a Jesús? Bueno, porque la fama de Jesús ya se había esparcido. Ya alguien les había dicho, wow, ese hombre que va a pasar por la frontera entre Galilea y Samaria hace milagros, levanta muertos, ha sanado leprosos. Ya había un preconocimiento de quién era Jesús. Y ellos le salen al encuentro y se paran posiblemente en la última línea a gritarle, Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí, como hace cualquier persona cuando necesita de Dios. Aquí a veces llegan personas necesitando urgentemente un milagro y uno ve la actitud. Yo he buscado de Dios, clamando a Dios por una circunstancia, y digo, Señor, necesito de ti, necesito de tu intervención. Dice que Jesús los mira de largo y nada más les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Cuando Jesús les está diciendo esto, esos hombres dan un gran paso de fe, un gran paso de fe, porque no fueron sanos, estaban con su lepra, estaban igual de enfermos. Y lo que decía la ley era cuando un leproso, por cualquier circunstancia, su lepra desaparecía, tenía que presentarse al templo y ahí los sacerdotes lo iban a revisar y le iban a poner en una cuarentena. ¿Todos saben qué es una cuarentena? 40 días aislados, 40 días sin que tuviera contacto con nadie, para en esos 40 días ver la evolución, si realmente la enfermedad había desaparecido o si era que más bien se había reincorporado como tal. Entonces, a mí me impresiona que esos hombres, con solo lo que Jesús les dijo, no cuestionaron. No dijeron, Señor, pero ¿cómo vamos a ir donde el sacerdote si estamos llenos de lepra? Si la ley dice que uno tiene que ir cuando no tiene lepra. No, le creyeron a Dios y comenzaron a caminar por fe. ¿Cuánto? No sabemos, porque la Biblia no da ese detalle. A lo mejor llevaban horas caminando, a lo mejor días o varios días, por fe,
Y a lo mejor iban los 10 conversando. Bueno, y vamos a ir porque el maestro dijo, pero yo estoy peor. Yo no siento que haya cambiado nada. Yo sigo igual. Iglesia, cuando nosotros caminamos por fe, estamos creyendo en algo que no vemos. Y eso es lo bonito de la fe. Y usted comienza a actuar por fe y usted dice, todo se ve igual. Todo se ve igual. Y pasan semanas, pasan días y se dice, y todo se ve igual. Pero cuando vamos por fe, estamos seguros que tarde o temprano va a haber un milagro. Que Dios no nos va a descuidar. Decía un pastor amigo de nosotros, tener fe es ir en un avión y lanzarse del avión esperando que el paracaídas lo encuentre de camino. ¿Quién haría eso? Yo ni con el paracaídas abierto me tiraría de un avión. Pero lanzarse con la seguridad que de camino le llega el paracaídas. Estos hombres tuvieron un acto de fe enorme. O sea, hasta ahí ellos están actuando correctamente, están clamando a Dios en una necesidad y están obedeciendo a Dios en medio de la necesidad. Van con un 100 cada uno en su nota. Yo quiero que imaginemos un poquito a estos hombres antes de la lepra. Porque cuando te dicen 10 leprosos, uno puede pensar eran 10 desgraciados. Pero entre ser uno una persona afortunada o ser una persona desgraciada, a veces lo que falta es algo pequeñito, algo. Podrías tener mucho dinero y por una situación extraña se te desapareció o quebraste. Podrías tener mucha salud y de un día para otro ya no tenerla. Podrías tener un hogar estable y de un día para otro no tener nada. O sea, las cosas cambian de un momento a otro. O sea, estos hombres no fue que nacieron leprosos. Eran hombres que posiblemente tenían su vida normal. Imaginémonos a alguno de ellos que era un hombre de familia. Y cuando ese hombre de familia aparece con lepra, lo sacan de su núcleo familiar y lo mandan a vivir desterrado, como un animal, en una cueva, con otro montón de leprosos. Pero este hombre recuerda a su familia y anhela el contacto con sus hijos. Todos saben que dice que las cosas se valoran más cuando no se tienen, ¿verdad? Cuando uno tiene las cosas, no las valora, pero cuando uno no las tiene, ¿cómo hacen falta? Imaginemos este tipo de hombre en su cueva recordando a su esposa, cuando le hacía comidita, cuando conversaban, cuando paseaban, cuando se divertían. Imagínese este hombre acordándose, creo que hoy debe ser el cumpleaños de mi hija. Me acuerdo cuando le festejábamos, cuando disfrutábamos, qué familia más preciosa teníamos. Recuerdo que en esta época cuando íbamos a pasear a tal lugar, íbamos todos juntos. Era un leproso que posiblemente vivía con el dolor de recordar cómo era su vida antes de la lepra. Y yo haría cualquier cosa por tener la oportunidad de otra vez vivir eso, de vivir con mi familia, de estar con mi esposa, de estar con mis hijos. Otro grupo de estos podrían ser hombres de negocios, hombres que tenían grandes territorios de ganado, de siembras, que hacían comercio, que tenían proyecciones, que estaban estableciendo una gran fortuna. Pero ya con lepra, ya no puedes hacer negocios, ya no puedes enfrentarte. Y este hombre posiblemente ahí en su soledad pensando, se debe estar perdiendo todo lo que tenía. Todo se debe estar cayendo porque ya yo no estoy ahí. Deben estar abusándose los negociantes de mis hijos, de mi esposa, quitándole lo que tenemos. Los bancos nos van a quitar las propiedades porque ya no fluye. Qué desesperación saber que yo estoy aquí y mi familia va rumbo a la ruina. O sea, aparte de la lepra, estos hombres eran martirizados por todo lo que estaba pasando en su ausencia
como leprosos. Y finalmente imaginémonos a un hombre de estos con sueños. Un hombre que tal vez se iba a casar, que tenía todos los planes de llegar a tener una familia, toda la ilusión de vivir con su esposa, de tener hijos, de hacer algo en la vida, o quería estudiar, iba a ser un gran médico, o quería hacer viajes alrededor de las ciudades que conocía. Has visto una persona llena, principalmente en su juventud, de ilusiones, de sueños, y saber que todos esos sueños quedaron condenados por una enfermedad. Entonces lo que quiero llegar es que estos hombres no eran leprosos de nacimiento, sino que eran hombres comunes y corrientes que posiblemente estaban llenos de cosas que les martirizaban porque ahora no podían disfrutarlas. Cuando ellos van de camino, dice la palabra de Dios que de pronto, cuando van caminando, se dan cuenta que van sanando y quedan completamente sanos. Yo me trato de imaginar esta escena y me imagino que es como una locura. ¿Han estado ustedes cuando el equipo de su país mete un gol en el mundial, verdad? No, yo sí. Hacen un ridículo, le da abrazos a la gente y otros lloran, se jala el pelo. Yo cuando iba a los estadios a ver a mi equipo y mi equipo metió un gol, me daba unos abrazos con gente que ni sabía ni quién era, un viejo todo hediondo y todo. Yo vengo de la emoción. Bueno, esos leprosos, cuando comenzaron a ver que eran sanos, volvieron a nacer. Y comienzan seguro a disfrutar, a gritar. Y yo me imagino que posiblemente a dar gloria y gracias a Dios. Señor, gracias, desapareció. Pero en ese momento inmediatamente se activan todos los sueños de cuando no eran leprosos. Entonces entra la desesperación. Aquí hay que correr para llegar a mi casa. Aquí hay que correr para llegar a mis negocios. No hay tiempo para nada. Hay que salir corriendo porque estoy como loco, desesperado por ver a mis hijos. Estoy como loco, desesperado por ir al negocio a ver cómo está. Estoy como loco, desesperado por ir a ver la novia. Estoy tan agradecido con Dios, pero tengo otras prioridades. Porque la ley seguía diciendo algo muy complicado. La ley decía que ellos se tenían que ir en ese momento, ahora sí, a presentarse a los levitas, a los sacerdotes, y los iban a aislar 40 días. Entonces ir uno con esa desesperación de llegar y saber que todavía le falta camino por andar y que tras de eso lo van a encerrar, no había tiempo que perder. No es que si me devuelvo a dar gracias a Jesús, te pierdo tiempo valioso. Puedo perder el negocio. Puedo no encontrar a mis hijos. Puede que ya encuentre a la novia casada. Entonces actúan razonablemente humana, pero en contra del principio que Dios había establecido. Se alegran, dan gloria a Dios, pero corren para llegar lo antes posible a su vida natural. Si me pueden poner otra vez el mapa, porque dice la palabra de Dios que entre ellos venía un samaritano. No sé si ustedes tienen bien claro el concepto de un samaritano. Esta provincia llamada Samaria era una provincia que en el tiempo de la diáspora, en el tiempo donde los judíos habían sido expulsados, desterrados, los judíos tienen hasta el día de hoy un mandato que ellos no se pueden mezclar con otra raza. Ellos no se pueden mezclar. El judío ortodoxo, el judío que realmente sigue la ley, no puede casarse con alguien que no sea judío. Entonces, aunque ellos los habían enviado deportados
A donde estaban deportados los judíos se conservaban puros. Solo entre ellos se podían casar. Pero los samaritanos sí se mezclaron. Los samaritanos se los llevaron a algún lugar y el pueblo comenzó a casarse con personas que no eran judíos de raza. Entonces se contaminaron porque comenzaron ya a nacer niños que eran mitad judío y mitad de la otra raza. Cuando Israel se vuelve a conjuntar, los samaritanos vuelven, pero ya no son puros, ya no son sanos, ya es un pueblo contaminado. Entonces los judíos, los galileos, los de Judea, los de Perea, los de todas las provincias, veían a los samaritanos con desprecio, con asco y con odio, porque no eran puros, porque eran contaminados. Una ilustración grosera, pero que nos puede ayudar a entender eso, es como cuando una persona cría perros de raza, ¿verdad? Y está sacando las crías para la venta y tienen que ser 100% puro y le buscan al perro o a la perra una pareja que tenga un historial, un pedigrí, que sea perfecto y todo, porque eso es sumamente importante. Y cada vez que nacen, saben que la raza se purifica, aumenta, y eso aumenta el precio y las características. Pero si ese perro o esa perra se fue de vacilón un fin de semana y se encontró a otro perrillo ahí, esos que no tienen raza, y tuvo una aventura y quedó embarazada, ¿qué piensa el dueño de ese perro? Cuando le nacen, tal vez tenían que nacer sin orejas y nacen con unas orejotas. Tienen que salir ñatos y salen con así nariz. ¿Qué hace el dueño? Los regala. Otros hasta los matan. ¿Por qué? Porque ya no tienen valor. Bueno, exactamente esa era la posición de los judíos con los samaritanos. Por eso Jesús usa mucho ejemplos de samaritanos en la Biblia. Era como para restregarle a los judíos: vea todo lo que ustedes odian y son mejores que ustedes, muchos de ellos. Dice la palabra de Dios: de lo vil y lo menospreciado de este mundo me llamó el Señor, me levantó para hacer de vergüenza a los que se creen sabios. Y por eso yo doy gloria a Dios de donde me sacó el Señor. Y yo doy gloria a Dios de donde sacó a muchos de ustedes. Porque Dios sí se anda buscando a esos perritos mezclados que valen su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No había tiempo para nada. Eran tantos los sueños que aunque estaban tan agradecidos con Jesús, no podían perder el tiempo. Tenían que venirse, ¿se fue el mapa otra vez? Tenían que venirse, digamos, ellos fueron sanos entre Galilea y Samaria, entre el verde y el amarillo de arriba. Tenían que caminar hasta Jerusalén para que los viera el sacerdote. De estar 40 días y tenían que devolverse. A lo mejor 9 eran judíos y posiblemente la mayoría eran de Judea. O sea, después de los 40 días pues ya les quedaba cerquita la casa. Pero al samaritano tenía que bajar 40 días y volver a subir hasta Samaria. O sea, yo creo que era el hombre que le quedaba más largo sus sueños. O el que pudo haber dicho: no, a mí me toca el doble de caminar de esta gente, yo voy corriendo para salir rápido de esto. No me pensó, en algún momento que yo vea a Jesús, yo le voy a agradecer. En algún momento que yo sepa dónde está Jesús, yo voy a ir a agradecérselo. Pero ese samaritano cambió completamente la historia y tuvo la actitud correcta. Dice que se fue dando gritos y voces de alabanza y de agradecimiento. Yo me imagino a ese hombre como loco, con una emoción, buscando a Jesús. Y que cuando lo vio, después de horas o días, no le cabía su alegría por su agradecimiento. Y comenzó a brincar y a gritar y a alabar y a dar voces. Venía haciendo cosas que no había espacio para la vergüenza. ¡Qué corazón de hombre!
Y cuando llega cerca de Jesús, y ahora sí se puede arrimar a Jesús porque no está leproso y no lo van a apedrear, y se le tira y se le postra, pecho en tierra, le queda a los pies de Jesús. La palabra alabanza, la etimología de alabanza, o sea, la raíz de la palabra alabanza hebrea, nos habla de saltar de alegría. Por eso cuando nosotros decimos vamos a cantar alabanza, son canciones alegres porque vamos a saltar de alegría. Pero la etimología de la palabra adoración, la raíz de adoración es postrarse. Postrarse era lo que tenían que hacer los esclavos cuando venía el amo. Yo estaba trabajando como esclavo, venía el amo y tenía que tirarme al suelo y quedar en el suelo. Eso era lo que se llamaba adoración. Eso el hombre le estaba diciendo al amo: yo estoy en tierra, yo soy todo suyo, se hace con usted lo que le da la gana, si quiere me mata, si quiere me da vida, dependo de usted. Eso es la adoración. Entonces a veces nosotros tomamos, no le prestamos mucha atención y decimos hay alabanza y adoración, y como decía en una iglesia, nosotros cantamos 4 alegres y 3 tristes. Nosotros alabamos a Dios con alegría, exaltamos su nombre, agradecemos, pero también nos entregamos ante Él en adoración y levantamos las manos o cerramos los ojos diciendo: Señor, tú lo eres todo para mí, tú lo eres todo, mi vida está en tus manos, yo no tengo nada ni soy nadie en esta tierra, yo respiro porque usted me lo permite. Esa es la correcta adoración. Y así llegó este hombre. Y cuando está tirado en el suelo, en esa actitud de adoración, Jesús le pregunta: ¿no eran 10 los que yo sané? ¿No fueron 10? No, hombre, seguro estaba en una pura lloradera, ni le contestó. No sé, yo sé que yo hice lo que tenía que hacer. ¿Y dónde estaban los otros 9? Corriendo para llegar rápido a sus anhelos, agradecidos con Dios, pero sin mostrar su agradecimiento, que se queda exactamente al mismo nivel de un desagradecido. Podían estar haciendo fiesta ya con su familia, podrían estar brindando, podrían estar haciendo oraciones y de todo a Jesús. Vea, es que Jesús nos sanó, todo muy lindo, pero nunca mostraron su agradecimiento, porque el agradecimiento lleva reciprocidad, lleva correspondencia. Y ellos vieron otras cosas más importantes que perder el tiempo agradeciéndole a Dios. Increíble lo que produce este acto en este hombre, porque cuando Jesús lo ve en el suelo, a ese único lo dice: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Ya no sanado, ya estamos hablando de otra dimensión. Ya estamos hablando que los 10 fueron sanos, pero no salvos, pero que la actitud de ese hombre movió la fe y activó la misericordia de Dios y obtiene la salvación. Cuando lleguemos al cielo, del que sí estamos seguros que vamos a ver es a este. Los otros 9, pues, vamos a preguntar. A lo mejor llegaron después. Pero este hombre obtuvo la salvación. Porque vuelvo a lo que dije al principio de esta prédica. El agradecimiento es un mecanismo que puso Dios en nosotros para bendecirnos y prosperarnos. Pero nosotros muchas veces se nos olvida agradecer a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, Dios es lo primero en todo, en todo, en todo. En mi tiempo, en mis recursos, en mi comportamiento, en mi testimonio. Yo sé que aquí hay personas tan agradecidas con Dios que cualquier cosa prácticamente que uno les pide, cuente conmigo, pastor.
Y esa persona está tan agradecida con Dios que ni siquiera hay que pedirle, por favor, ayúdenos con algo. Cuente conmigo. Yo estoy tan agradecido con Dios que yo hago lo que haya que hacer para Él. Pero ¿cuántas personas no han llegado a Dios clamando? Dios ha solucionado el problema, les tiene bien y están tan emocionados con su vida que ya ni vienen a la iglesia. ¿Cuántas? No, es que va, el negocio está que no puedo. Y cuando eras leproso, muchos tienen la iglesia, yo voy si no tengo nada importante que hacer. Pero por cualquier cosa se olvidan de que es el día del Señor, de que Dios estableció 7 días en la semana y nos dejó el principio de honrar a Dios y dedicar a Dios un día exclusivo para Él. Y que ya en la era moderna se estableció que el día del Señor para nosotros son todos, pero el día que nos unimos a agradecer como pueblo es el domingo. Pero muchos leprosos de los que han clamado a Dios, ahora si el domingo hay un buen partido, no me llevan a la iglesia. No. Porque hay cosas más importantes. Porque viene la tía abuela de la vecina y yo quiero estar con ella. Tráigase la tía abuela para la iglesia. Y eso no es para que usted diga, ay, tengo que... No, esa es una clave para ser bendecidos. Porque cuando ponemos a Dios de primero en nuestra vida, las cosas cambian. Porque la palabra de Dios no miente. Y esta palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Todas. Pero cuando tienes a Dios simplemente como para cuando no tengo nada que hacer, para cuando no hay nada más vacilón que hacer, para cuando no hay partido, no hay diversión, para cuando no hay una fiesta. No puedo ir a la iglesia porque me acosté a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Y qué? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted se haya acostado a las 4? Háblele a ese cuerpo y dígale, si te fuiste de pachanga, se me levanta temprano, se baña y va para la iglesia. A mostrar tu agradecimiento con Dios, porque a Dios no se le dan las obras. A Dios se le dan las primicias. Y ya nosotros no recogemos las primicias como lo hacían los judíos, pero guardamos el principio. Lo primero es para Dios. Lo primero de mi tiempo. Yo sé lo que es acostarme a las 5 o 6 de la mañana un domingo. Porque estuve enfermo o porque me fui de fiesta, por lo que sea. Pero yo sé que mi relación con Dios no va a depender de mi pachanga o de mi vacilón, sino de mi actitud de agradecimiento con Dios, y eso es lo que bendice mi vida. Y sé lo que es a las 5 de la mañana, ya sin poder dormir, sentarme un ratito, tomarme un café, bañarme, vamos para la iglesia a alabar a Dios. Y no le estoy hablando ahora que soy pastor. Le estoy hablando de un principio que apliqué en mi vida y que llenó de bendición mi vida. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Principios como la economía. ¿Cuántos no le están dando a Dios lo que les sobra? ¿Cuántos? Lo que les sobra. Cuando hay principios establecidos, cuando amamos la obra de Dios, cuando extendemos la obra de Dios. Y me pongo de ejemplo, aunque a algunos les pueda molestar, porque también hay que hablar de lo bueno. Pero yo cada vez que el Señor me permite recibir dinero, lo primero que hago es aparto algo para el Señor. Aquí no obligamos ni tenemos establecido una norma, pero sí un principio de apartar a Dios de lo bueno que Él nos da. Y entre más me da Dios, más emocionado vengo el domingo porque tengo más que entregarle a Dios. Pero cuando yo le doy a Dios el billetillo de carrera para que vean que eché algo, cuando Dios me ha bendecido y pienso en todo menos en Dios, estoy dejando mi agradecimiento como un elemento más. Y ahí es donde a veces uno ve personas que esa persona trabaja y se esfuerza y lucha y nunca sale. Porque no tiene a Dios
de primero. Recursos, tiempo, testimonio, relación con Dios. Hoy hay comida al final y por eso es que los estoy regañando para que coman con ganas, ¿verdad? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Iglesia, cada uno de nosotros define la calidad de vida que vamos a tener en Cristo con respecto a los principios. En esta iglesia no obligamos a nadie a hacer nada. Si usted quiere venir a la iglesia, nos gozamos y le damos gloria a Dios. Si usted viene cada 15, 22 días o cada vez que no, eso es su problema. Le amamos igual. Si usted ofrenda, le damos gloria a Dios. Y si usted no ofrenda, le amamos exactamente igual. Lo que sí nos duele es ver personas que no levantan su cabeza en la vida con respecto al plan que tiene Dios. Y dicen, qué raro, yo tengo años de estar y no. Bueno, simplemente porque Dios tiene principios y leyes espirituales que están sobre las leyes naturales, nos las dejó a nosotros y el agradecimiento es uno de esos. Yo tengo que vivir agradecido con Dios, pero no solo en mi corazón, tengo que externarlo con tiempo. Yo debería estar deseando que haya algo que necesiten hacer en la iglesia para decir, cuenten conmigo, yo voy. Como lo hace mucha gente. Ya han ido gente, yo limpio, yo me encargo de esto. Un día eso vamos a convocar porque tenemos que hacer una revisión de sillas para actualizarlas. Hay muchas flojas, hay que arreglarlas y de todo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos ha dado. Y la mayoría, si usted toca ahí, están llenas de chicles, ¿verdad? Toque la silla a ver si le dejaron un chiclecito ahí de camino. Entonces vamos a hacer una limpieza de sillas. Entonces son cosas que a veces uno dice, ¿quién nos ayuda con tal cosa? Y hay gente que, cuente conmigo, yo saco mi tiempo. Cuando yo leo al apóstol Pablo, que dice, y yo con todo gusto gastaré lo mío, y gastaré de lo mío. Incluso me gastaré yo mismo por esparcir el evangelio de la palabra de Dios. Digo, wow, este hombre estaba convencido de quién era Dios. Pero el mundo nos tiene tan envueltos en tantas cosas. Hay tantas cosas tan atractivas afuera como para poner a Dios en segundo lugar. Pero tantas cosas. Es muy divertido uno como pastor las historias que le cuenta a la gente de por qué no viene a la iglesia. Yo me divierto. Pero el 90-95% son excusas que simplemente Dios está de segundo, o de tercero, o de quinto en mi vida. Este hombre rompió el esquema y pasó a un nivel superior de los otros 9. Ese hombre dijo, primero es Jesús que me sanó. Yo no me voy a mover en ningún lado si no voy primero a agradecer, a postrarme y a alabar a ese hombre que cambió todo el resto de mi vida. Que se espere en mis negocios, que se espere mi esposa, que se espere mi novia. Pero Jesús es primero. Dice 1 Tesalonicenses 5. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y dar gracias a Dios no es decir, Señor, gracias y gracias, es demostrarlo, demostrar nuestra gratitud con nuestras acciones. Y así daremos testimonio de un Dios real, y así daremos testimonio de un Dios vivo. Y así mucha gente se acercará a nosotros a decir, yo quisiera vivir como usted vive, yo quisiera tener lo que usted tiene. Ya nosotros no hacemos nada con andar tocando puertas y decir, vengo a hablarle de Jesús. Todo el mundo sabe quién es Jesús. ¿Sabe qué quiere el mundo? Ver a Jesús en nuestra vida. Ver los cambios que hace Jesús. Jesús se vende solo. Jesús, que nosotros no tenemos que andar con un rótulo, soy cristiano.
Es el simple hecho de caminar correctamente y la gente va a comenzar a admirar y a querer llegar a Jesús. Así llegaron los 10 leprosos. Así llegaron los 10 leprosos. Porque oyeron y sabían que Jesús tenía la solución para ellos. Póngase en pie.